Bueno, pues ya han anulado la candidatura a las presidenciales de quien estaba liderando las encuestas, que es Marine Le Pen. Vamos por partes. Esto está bien hecho, esto está mal hecho. ¿De qué se acusaba a Marine Le Pen? Bueno, pues no se le acusaba de haberse quedado dinero de nadie, ni tampoco se acusaba a su partido de haberse quedado dinero de nadie. La acusación en concreto era la siguiente. En el partido de Marine Le Pen, pues tenía, que se llama Agrupación Nacional, tenía el antiguo Frente Nacional, tenía una serie de eurodiputados. Entonces esos eurodiputados, según las normas del Parlamento Europeo, pues tienen derecho a contratar una serie de asistentes. Hay un presupuesto destinado para ello, para cada eurodiputado, y entonces, pues efectivamente es lo que hicieron, pero algunos de esos asistentes, contratados por eurodiputados del partido en el Parlamento Europeo, pues en lugar de trabajar para el Parlamento Europeo, lo que hacían era trabajar para el partido en tareas del partido a nivel nacional. ¿Pierde el erario público algo de dinero por ello? No. ¿Se lleva al bolsillo alguien del partido algo de dinero con ello? No, simplemente lo que están es aprovechando un dinero que tienen para asistentes en el Parlamento Europeo con el fin de contratar gente que ayude con las tareas del partido a nivel nacional. Entonces, bueno, pues fue acusada Marine Le Pen y otras 8 personas de su partido de malversación, porque aunque no haya, digamos, una pérdida para el erario público por hacer eso, pues hombre, los asistentes del Parlamento Europeo son para el Parlamento Europeo, para hacer tareas relacionadas con el Parlamento Europeo y no para que trabajen en la estructura del partido a nivel nacional. Entonces, ¿está mal hacer eso? Pues, hombre, no es robar, pero está mal. Si hay unas normas, hay unas normas. Y si hay unos asistentes para el Parlamento Europeo, pues son para el Parlamento Europeo. Problema. Pues hombre, que se trata de una norma que todo el mundo incumple. Les pongo un ejemplo. ¿Los asistentes que tiene Pedro Sánchez en la Moncloa trabajan todos para el gobierno? Es decir, están contratados como asesores del gobierno. ¿Alguno de ellos hace tareas del Partido Socialista? ¿Alguno de ellos se dedica, por ejemplo, a la agitación en redes por cuenta del partido? ¿Alguno de ellos se dedica a tareas organizativas internas del PSOE? ¿Alguno de ellos coordina actividades del PSOE que realmente no tienen relación directa con el gobierno, sino con el partido? Pues muy posiblemente, porque existe ahí una línea de solapamiento pues que es difícil de deslindar. ¿Qué es una actividad del partido? ¿Qué es una actividad del gobierno? Bueno, pues sería este caso de Marine Le Pen como si pues un juez hubiera detectado que 3 asistentes de Moncloa resulta que en realidad no hacen labores relacionadas estrictamente con el gobierno, sino con el partido, y como resultado inhabilitar a Pedro Sánchez, por poner una comparación. Tan es así que todo el mundo lo hace, que recientemente han condenado a 5 altos cargos del partido del actual primer ministro francés, el primer ministro elegido por Emmanuel Macron, por hacer exactamente esto mismo de Marine Le Pen. Bueno, pues es un poco ridículo conceptuar como malversación eso, pero oiga, las normas son las normas. Vale, dicho eso, ¿cuál es el problema con esta sentencia de Marine Le Pen? Pues básicamente hay 2 problemas. Primero, pues hombre, la doble vara de medir. Más o menos eso mismo que hace Marine Le Pen lo hacen todos los partidos en el Parlamento Europeo. Seguro que si nos ponemos a rascar nos encontramos asistentes de eurodiputados de distintos partidos, de distintos países, trabajando para lo que es la estructura nacional del partido, para tareas del partido. ¿Por qué a Marine Le Pen se lo hacen? Pues porque es Marine Le Pen. ¿Por qué en otros casos no se persigue? Pues porque no son Marine Le Pen.
Esa sería la primera duda sobre esta decisión judicial. Pero bueno, oiga, la doble vara de medir siempre existe y lógicamente siempre será mayor dependiendo de la visibilidad o invisibilidad de la persona a la que se le aplica. Y hace poco, pues bueno, llevamos muchos meses comentando uno de esos ejemplos aquí en España, el hermano de Pedro Sánchez. Como el hermano de Pedro Sánchez, es decir, hermano de un cargo importante de un partido que es colocado por el mismísimo Morro en un puesto dependiente de la administración, como el hermano de Pedro Sánchez debe de haber en España 10.000 hermanos de no sé qué alto cargo de no sé qué partido que los colocan en un ayuntamiento, en una diputación, etcétera, 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 con puestos creados a medida para el hermano. Debe de haber 10.000 como el hermano de Pedro Sánchez, pero claro, no todos son hermanos del presidente de gobierno. La visibilidad del presidente de gobierno hace que la justicia ponga el foco sobre ese hermano y no sobre los otros 9.999 hermanos colocados en distintos sitios por otros políticos. Así que bueno, la doble vara de medir hasta cierto punto pues tiene su explicación. Marine Le Pen es candidata a la presidencia francesa y por tanto pues la justicia pone más el foco sobre ella. Puede fastidiar esa doble vara de medir, pero las cosas son así. Pero la segunda cosa sobre la sentencia ya es más peculiar, y es la siguiente. Estamos hablando de una sentencia dictada por un tribunal de primera instancia. Es decir, Marine Le Pen tiene capacidad de recurso y va a recurrir. Lo que pasa que, bueno, recurrirá y resolverán, pues vaya usted a saber cuándo, en 2035, cuando ya hayan pasado las presidenciales. Normalmente, lo que se hace con cualquier persona es que las condenas no se aplican hasta que no son firmes, salvo circunstancias excepcionales. Ejemplo, pues un maltratador que resulta que se le condena a alejamiento de su mujer, entonces bueno, el juez puede decidir, oiga, pues para evitar males mayores lo que hago es, sin esperar al recurso, la orden de alejamiento la impongo desde ya. Los jueces tienen esa potestad. Por lo menos en Francia, el juez de primera instancia puede, en circunstancias excepcionales, decidir que se aplique la pena decidida en primera instancia sin esperar al recurso. Pero lo normal no es eso. Lo normal es que, bueno, pues la pena de inhabilitación o de cárcel se dilate hasta que se resuelva el recurso, es decir, hasta que la sentencia sea firme. Solo en casos de extraordinaria gravedad, casos de alarma social, etcétera, etcétera, el juez pues puede, en primera instancia, aplicar parte de la pena. Y eso es lo que ha pasado con Marine Le Pen, que el juez ha decidido que se aplica la inhabilitación desde ya, sin esperar al recurso. Y aquí volvemos a entrar en las dobles varas de medir. Les he dicho antes que 5 cargos del partido del actual primer ministro francés han sido condenados por exactamente lo mismo que Marine Le Pen. Bueno, pues en sus casos no se ha aplicado la pena porque es primera instancia y queda pendiente del recurso y por tanto de que la sentencia sea firme. Entonces, ¿por qué a Marine Le Pen se le aplica en primera instancia desde ya la inhabilitación sin esperar al recurso? Ahí es donde está el asunto y ahí es donde, bueno, pues muchas voces están diciendo, hombre, esto es una decisión absolutamente política. El juez no estaba obligado a imponer desde ya la inhabilitación. Podía perfectamente haber esperado a la resolución del recurso, como ha hecho en otros casos. Vamos, como se ha hecho en otros casos. Siempre que se trata de un delito de este estilo, se espera al recurso. Piensen ustedes en España, pues los de los ERES, por ejemplo, condenados, eso sí, por defraudar dinero a la hacienda pública dedicándolo a otras cosas. Es decir, en ese caso sí ha habido robo, sí ha habido latrocinio, sí ha habido llevarse dinero del presupuesto público que ha ido a parar a manos privadas. Bueno, pues, ¿qué ha pasado con los ERES?
que son condenados, que hay que esperar a que la sentencia sea firme. Cuando la sentencia sea firme, que si los indultan, etcétera, etcétera. Pero vamos, que la cuestión es lo normal en este tipo de delitos, salvo que estés hablando de delitos, pues hombre, de carácter violento, delitos que causen enorme alarma social, pues lo normal es esperar a que la sentencia sea firme. Sin embargo, la decisión del juez o de la jueza francesa ha sido que no se espera que la sentencia sea firme y que por tanto impide a Marine Le Pen presentarse a las elecciones presidenciales. Básicamente eso es lo que ha ocurrido, y de ahí que se estén alzando tantas voces en Francia y fuera de Francia diciendo que esto es una cacicada infumable. Que al final condenan a Marine Le Pen, pues estupendo, pero oiga, hay una segunda instancia, la sentencia no es firme y por tanto, pues esto de por el morro decidir que la sentencia no es firme, pero que vamos a aplicar de inmediato la inhabilitación, pues no es otra cosa que de decir, ala, eliminada de las elecciones presidenciales la que encabezaba las encuestas. En fin,